Bienvenidos a esta reflexión que tendremos en este momento en la palabra de Dios. Vamos a ir a nuestras Biblias en 2 de Pedro capítulo 3. En el verso 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Vamos a estar viendo un tema basado en esta porción de la palabra de Dios que se llama madurez espiritual. Entonces todos entendemos por madurez y algunas veces usamos esta palabra para cuando estemos en la edad adulta, cuando seas maduro o cuando esto. Pero hablando también y un poco más específico de cuando un fruto, cuando llega el tiempo en el que ese fruto maduró, es porque ya se va a cosechar, se va a disfrutar de aquel fruto. Entonces todo aquello que pasó en ese tiempo, en ese proceso para llegar a esa madurez, el resultado de esa madurez es el disfrutar de esto. Entonces, hablando en el cristianismo, la madurez espiritual nos habla de un proceso que se llega y no necesariamente para poder cosechar de algo, sino la Biblia aquí en Pedro nos habla de que como vendrá el Señor por segunda vez y como vendrán promesas cumplidas de la segunda venida, dice: vosotros debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir. Hablando aquí acerca de lo que es la madurez espiritual, como va a venir una segunda venida, como hay promesas de que todo esto pasará y que la segunda venida será una realidad, dice: por tanto, vivir de una manera, hablando de este tema, madura espiritualmente. Entonces nosotros debemos de crecer, pero no estar desenfocados en qué realmente es madurar espiritualmente. Nada tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Todos hemos profesado o creemos que todos nosotros hemos profesado el haber recibido a Cristo como nuestro Salvador. Ahora, algunos vamos creciendo, otros no han crecido tan rápidamente, pero todos hemos depositado nuestra fe, por así decirlo, en Cristo, si es que lo has hecho. Entonces, cuando tenemos nuestra fe depositada en Jesús, Cristo nos da una posición. Él nos ve como perfectos, como santos. Él ha hecho una obra en nosotros, nos ha salvado. Pero ahora, no quiere decir que ya Cristo nos salvó y que por tanto somos maduros espiritualmente. Madurar es un proceso. Entonces, ese proceso no tiene nada que ver con la posición en Cristo. Ese proceso no tiene nada que ver con el favor de Dios. Dios es bueno para con nosotros. Dios bendice, Dios prospera. Eso no tiene que ver con que seamos maduros o no. Dios es bueno para con todos. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores. Dios bendice, pero eso no tiene que ver con que seamos maduros. Ahora, la Biblia nos dice, andad en santa y piadosa manera de vivir, que debes vivir de una manera espiritual madura, pero eso no tiene que ver con posición ni con el favor de Dios. Ahora, tampoco tiene que ver con hace cuánto tiempo fuimos salvos. ¿Por qué? Yo tengo cerca de 12 años en que deposité mi fe en Jesús, pero no quiere decir que una persona que tiene 5 años, yo soy más madura que ella. ¿Por qué? Tengo 12 años. La madurez espiritual no tiene que ver con el tiempo que llevamos en haber creído en Jesús. Porque a lo mejor y probablemente hay personas que llevan 20 años, 30 años de haber conocido a Jesús, pero platicas con ellas o las ves metidas bajo presión o Dios ha tratado y responden de una manera como si fueran niños espirituales. Entonces la madurez espiritual nada tiene que ver con el pasar del tiempo. Nada tiene que ver con el pasar del tiempo. La madurez espiritual no tiene nada que ver. Tengo muchos versículos en cada una de estas reflexiones que vamos dando, pero no vamos a ir a cada uno de ellos. Pero la madurez espiritual nada tiene que ver con el conocimiento que hemos adquirido. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros adquirimos conocimientos para debatir, pelear, para tener argumentos, defendernos.
y sin darnos cuenta, todo ese conocimiento muchas veces nos condena. ¿Por qué? Tenemos conocimiento, pero no lo vamos usando para edificación, sino al contrario, nos va condenando porque no ponemos en práctica todo aquel conocimiento. Entonces el conocimiento no tiene relación alguna con la madurez espiritual. Yo tengo muchas personas conocidas que conocimiento bíblico tienen muchísimo, pero tú hablas con ellos de cosas en la vida práctica, tanto el no robar, no mentir, el ser honestos, ser íntegros, y en todo eso batallan. ¿Qué quiere decir? Que por mucho conocimiento que tengan, al llevarlo a la práctica no tiene nada que ver con su madurez espiritual. Entonces es bueno el conocimiento, siempre hay que crecer, hay que aprender más, pero nada tiene que ver con esa madurez espiritual. Nada tiene que ver tampoco con qué tanto yo hago, sirvo, o en qué tanto me involucro. Muchos creemos, no, mira, aquella persona apenas lleva unos meses, pero mira qué tan metido está. Ese ha crecido, ese sí lo agarró en serio. Cuando realmente por haber servido o estar metido o estar involucrado, no quiere decir que es maduro. Luego pasan 2, 3 días o 1 o 2 semanas y se nos desaparece, y aquella persona que parecía que era madura completamente espiritualmente hablando, de pronto nos sorprende. ¿Y qué pasó? Es que realmente nunca maduró, se involucró, sirvió. Entonces la madurez nada tiene que ver con el servicio. Ahora, la madurez nada tiene que ver con cuánto Dios nos bendice, cuánto prosperamos. ¿Por qué? Dios nos bendice, sí, Dios prospera. Hay promesas para aquellos los que siguen los estándares y estatutos bíblicos que Dios nos ha dejado en su palabra, en cada negocio, y Dios bendice. Pero eso no tiene que ver con si somos maduros o no. He escuchado tal vez hermanos decir, no, es que porque no estás bien con Dios es que no prosperas, es que no sales adelante, y nada tiene que ver. Hay hermanos que he escuchado decir, yo no sé, dice, ¿por qué si yo estoy bien con Dios, yo busco acercarme a Dios, yo busco conocer más de Dios y Dios no me prospera? A veces quisiera hasta regresar, porque malentendemos. Una madurez espiritual nada tiene que ver con lo que podamos tener económicamente o qué tanto Dios nos pueda prosperar. Ahora, es algo breve, pero vamos a ver solamente ahí en Efesios 2, verso 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y después, versículo más adelante, dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y últimos versículos, verso 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificándonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el edificio bien coordinado, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hablando madurez espiritual. Entonces, la madurez espiritual nada tiene que ver con aquello que hemos meditado hace unos minutos. Sin embargo, la madurez espiritual tiene que ver con qué tanto reflejamos en nuestra vida diaria nuestra entrega a Cristo, su sacrificio y su vida reflejada en nuestro andar diario. Cuando alguien refleja a Cristo en su andar diario, esta persona va creciendo, va madurando espiritualmente. No te afanes en cambiar lo que haces solamente por querer cambiar. Que sea Dios el que va transformando nuestra vida día con día. El querer cambiarnos, obligarnos a cambiar, es religión, es religiosidad. El que Cristo te vaya transformando se llama cristianismo. Hablamos de madurez espiritual. Tenemos que meditar, memorizar, valorar la Biblia, pero siempre que nuestra meta sea el irla poniendo en práctica. Yo memorizo, yo valoro, yo medito, no la practico, me envanece.
Yo necesito meditar, memorizar, pero ponerla en práctica. Ahora, yo necesito desahogarme. Todos necesitamos confiar en nuestro Salvador, desahogarnos en Cristo. Él nos quiere escuchar, Él nos quiere ver de rodillas, Él nos quiere ver que derramemos nuestro corazón ante su trono de gracia. Él nos quiere ver de rodillas orando. Ahora, Dios nos ha dejado y en su palabra dice, Proverbios 19, el verso 20, dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y la dirección sabia se hace la guerra. Hablando del consejo, todos necesitamos ayuda, y también Dios nos ha dejado en la iglesia sabios consejeros. Entonces, si quieres madurar espiritualmente, busca ayuda, con quien poder platicar, quien te puede instruir, quien te puede exhortar cuando es necesario. Pero todos necesitamos crecer, madurar, porque la Biblia nos dice: la venida está cerca. Por tanto, vivid en santa y piadosa manera día con día. Entonces, todos necesitamos madurar, y esperemos, y sea la meta de cada uno, reflejar a Cristo día con día. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.